Qué alegría volvernos a encontrar a través del estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Qué bueno que podemos acercarnos con confianza, con seguridad a este libro maravilloso que nos presenta el plan de la salvación, la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de los seres humanos. Hemos estado estudiando esta serie de estudios, Salvación lograda con sangre. Tristemente este es el último tema de esta serie, pero esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno al escuchar este hermoso plan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, su obra a favor de nosotros los seres humanos. El título del tema en esta ocasión es Id por todo el mundo. Una vez que los discípulos han visto al Señor Jesús y reunidos lo ven partir hacia el cielo, antes de ello reciben la orden de nuestro Salvador de predicar el santo evangelio, de hacer extensiva esta obra que Jesús vino a comenzar. La responsabilidad ahora cayó en los hombros de los discípulos, en los hombros de la iglesia cristiana y en toda la historia en los hombros de los seguidores de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así que para nosotros es un alto honor predicar la palabra de nuestro amado Dios. La lectura bíblica en esta ocasión la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 y el 16, la palabra de nuestro amado Dios dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra del Señor nos dice que el propósito es ir a todo el mundo, a predicarle a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a toda criatura. Todos los seres humanos son invitados a escuchar la noticia de la predicación del Santo Evangelio, la noticia de la salvación, del perdón de los pecados de nuestro Señor Jesús. Todos tenemos el privilegio de escuchar y aceptar la salvación de nuestro Dios. Notemos el poderoso registro final que nos presenta San Marcos en el capítulo 16, versículo 15 al 20. La palabra de nuestro Dios dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Qué lindo informe encontramos en el libro de San Marcos. La palabra del Señor dice que la iglesia fue comisionada, la iglesia fue autorizada por nuestro Señor Jesucristo para compartir el evangelio y que el poder del Santo Espíritu los iba a acompañar y que señales se harían, señales poderosas, nunca vistas por los seres humanos, se manifestarían a través de estos discípulos celosos y radiantes con la predicación del Santo Evangelio. Por lo tanto, no existía ninguna razón para el miedo o la duda. Acompañado de la promesa del Santo Espíritu, no había obstáculos para el cumplimiento de la misión. Nos hemos referido, queridos amigos, a las apariciones de nuestro Señor resucitado, pero el término realmente es muy inadecuado para describir lo que realmente ocurrió.
El Señor Jesús no solamente fue visto, habló con los discípulos, respondió preguntas y aún comió con ellos. Estas realmente fueron reuniones importantísimas, valiosas, significativas con los seguidores, más bien que apariciones. Los discípulos sin duda tenían muchas cosas que preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. La forma como ellos se proyectaron hacia el mundo nos confirma que fueron instruidos cabalmente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin lugar a dudas, ellos sabían que Jesús es Dios y que fuerzas celestiales les acompañarían en esa misión, en esa responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo. Todo el cielo estaría involucrado en el cumplimiento de esta misión. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, los santos ángeles y los mundos no creados en expectativa para que esta obra se pudiese cumplir en la vida de los seres humanos. Nos hemos preguntado, queridos amigos, ¿durante cuánto tiempo sucedieron estas reuniones del Señor Jesús con sus seguidores? Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estas reuniones sucedieron durante 40 días. Jesús, después de su resurrección, estuvo durante 40 días con sus discípulos. Instrucción, información acerca del reino y el corazón alegre de los discípulos con las buenas noticias. Pensemos, ¿cuánto tiempo significa esto? ¿De qué modo ese tiempo los ayudó a fortalecerse para la misión? Hubo muchos detalles que afinar para el cumplimiento de la gran comisión, siendo que incluía la predicación por todo el mundo. Los discípulos habían de comenzar una aventura espiritual sin precedentes, la cual era nueva para ellos, llevar las buenas nuevas del evangelio por todo el mundo. De acuerdo con San Marcos, el capítulo 16, versículo 14, aún después de su resurrección, Jesús tuvo que reprender a sus discípulos por su incredulidad. Ellos debían de eliminar toda duda, toda incertidumbre de sus mentes, de sus corazones. La palabra del Señor dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por la dureza de su corazón hacia quienes les habían dado los informes de su resurrección. El verbo griego significa más literalmente reprochar o desacreditar. Es decir, tuvo que hablarles con firmeza a causa de sus dudas. Pensemos, queridos amigos, en cuán poco ha cambiado el ser humano para creer. Hay mucha incredulidad en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos. Pero el poder de la palabra de Dios pretende desbaratar toda incredulidad en el corazón de las personas y hacerles creyentes mayormente de un hermoso plan maravilloso, el plan de la salvación. Probablemente a cada uno de nosotros nos suceda que a veces tengamos dudas con relación a nuestra vida espiritual, con relación a la aceptación del perdón de nuestros pecados de parte de nuestro Dios, con relación a si estamos haciendo su voluntad. Surgen dudas, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de estar confiados plenamente en la palabra y en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos dar informes acerca de cómo nuestro Dios obra maravillosamente en nuestra vida y muy poco después puede ser que manifestemos incredulidad y dureza de corazón como los discípulos. San Marcos nos dice que Jesús dio una importantísima misión a sus discípulos. También nosotros, como cristianos adventistas, creemos en esta gran comisión, la aceptamos y nos comprometemos a involucrarnos en ella.
Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí Apocalipsis hace alusión al pueblo de Dios, a los mensajeros humanos que llevamos la predicación del evangelio a todo el mundo. Los últimos dos versículos del libro de San Marcos presentan un contraste interesante. San Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Jesús ha ascendido al Padre en el cielo y está sentado a la diestra de nuestro Dios. Esta es una frase que significa una posición de máxima autoridad. Jesús recibe todo el poder y la autoridad en los cielos y en la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo que Jesús está sentado a la diestra del Padre, Él, según los textos, nos dicen que el Señor trabaja también con sus seguidores, con su iglesia, que confirma la palabra con señales y milagros. Que el poder que acompaña a los discípulos no es generado por ellos, sino recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, aunque Jesús está en el cielo, gracias a su poder y autoridad, Jesús todavía está cerca de sus seguidores, de su iglesia, dándoles lo que ellos necesitan para hacer lo que Él les pide que hagan. Estas palabras de San Marcos, de la presencia de Jesús con sus seguidores, está en consonancia con otros escritos bíblicos. San Mateo capítulo 28, versículo 20, por ejemplo, nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras tuvieron que haber sido un consuelo, una fortaleza para la iglesia primitiva, así como debe de serlo para nosotros hoy en día también. Queridos amigos, queridos hermanos, observemos la frase confirmando la palabra que menciona San Marcos. ¿Cómo ha confirmado Dios la palabra en tu propia vida y en tu propia experiencia? ¡Qué culminación gloriosa para este informe ágil y lleno de acción que encontramos en San Marcos! El milagro más grande, el acto más increíble viene al final de la historia. Los enemigos de Jesús lo crucificaron y lo sepultaron, pero Jesús volvió a la vida. Como el Señor resucitado tiene todo el poder y toda la autoridad en el universo, aún hasta después que sea el fin del mundo. Cuando Jesús, por su poder y su misericordia, haga cielos nuevos y tierra nueva, cuando todo sea hecho de nuevo y nosotros, sus seguidores, llevamos adelante su obra mientras esperamos ansiosamente su regreso a esta tierra. Sin duda, la iglesia, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una gloriosa esperanza. Tenemos una razón poderosa para estar confiados, para estar seguros, para estar felices en el cumplimiento de nuestra responsabilidad, de nuestra misión, de predicar el Evangelio. Porque tenemos la seguridad de la presencia de Jesús, la presencia del Santo Espíritu en nuestra vida, la presencia de los santos ángeles que nos ayudan en la comunicación de la verdad del Santo Evangelio y nos ayuda también en nuestra propia vida espiritual. No hay obstáculos, no hay impedimentos. La obra del Señor, el Evangelio, se va a terminar de predicar por todo el mundo
por hombres y mujeres persuadidos, convencidos por el poder de la palabra de nuestro Dios. Y radiantes iremos de continente en continente, de nación en nación, de pueblo en pueblo, para anunciar la verdad del Santo Evangelio. No importa los medios, no importa los lugares, la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, serán comunicadas a cada individuo, como dice la palabra, a toda criatura. Que el Señor nos ayude para ser instrumentos en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias por su palabra. Gracias por ayudarnos a ser parte de los que han de predicar el Evangelio. Ayude y bendiga a cada uno. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.